A menudo creemos que los grandes problemas deben ser resueltos por gobiernos o instituciones. Pensamos que ese es su papel y que además cobran por ello. Estamos tan ocupados con nuestros asuntos que somos indiferentes a los asuntos de los demás. Incluso, a veces, esa indiferencia se transforma en apatía, justo lo contrario de la empatía, un atributo que nos hace humanos. Afrontamos la vida desde nuestro individualismo porque los problemas de los demás no van con nosotros. A pesar de todo esto, siempre podremos hacer algo. Un gesto de altruismo, una muestra de fraternidad, serenidad en la contienda, un gesto de cariño, una mirada sincera que diga estoy contigo, aunque sea en este momento. Cualquier cosa, por pequeña que sea, puede mejorar el día, incluso a veces cambiar la vida de otras personas. El servicio desinteresado rompe el egoísmo y nos recuerda que no estamos solos, que todos necesitamos ayuda en algún momento y es justo que en algún momento seamos nosotros la ayuda que otros necesitan. El voluntariado nos recuerda que la materia primordial de la que estamos hechos es de amor. Aunque vivamos en un momento caótico de la historia, aunque parece que estamos en un mundo convulso, donde pasan muchas cosas, vivimos con miedo. Miedo incluso a la relación con los demás. Da la impresión de que estamos constantemente acercándonos a un abismo, a punto de saltar. Aún así, no todo está perdido. Siempre que haya una persona con voluntad de ayudar a otra, no todo estará perdido. Creo que es un bien para la persona y si encima haces un bien social, pues estupendo. Pues hago voluntariado porque es una actividad muy gratificante para mí. Comparto cosas con la demás gente y hago un bien que creo que va a dejar huella para la posteridad. Es una actividad que a mí me gusta mucho. Además, es una manera de estar en contacto con la naturaleza y dejarla un poco mejor. Pues primero creo que el voluntariado es generosidad. Entonces yo, debido a mi edad, no puedo hacer otras cosas porque no tengo cualidades ni estoy preparada. Entonces hago lo que creo que está en mis manos y que puedo contribuir a algo. Pero en el fondo creo que todo el voluntariado es generosidad. ¿Por qué es importante hacer voluntariado? ¿Acaso el mundo solamente funciona si nos pagan por hacer algo? En los anteriores Juegos Olímpicos de París hicieron falta 45.000 voluntarios y todos lo hicieron con amor. Limpiar la naturaleza, que tiene un efecto en lo físico, porque queda libre de basura, pero también en lo invisible. Empezando por uno mismo a la vez que limpia por fuera, se está limpiando de alguna manera también por dentro. Creo que este mundo necesita voluntarios, necesita altruismo y creo que el futuro pasa por el voluntariado. Y esto que estamos haciendo es una pequeña muestra de ello, de lo que estoy diciendo, de la importancia del voluntariado y de que haya gente que trabaje desinteresadamente por el bien común. No, o sea, no es una cosa que lo hago cara a la galería, sino por mí misma. Y es algo que recomiendo a todo el mundo probarlo, porque aunque parezca que nadie lo ve ni nadie nos lo agradece, siempre hay gente y la naturaleza misma nos lo agradece, porque ya a lo largo de todos estos años se nota
que los alrededores de Bilbao están mucho más limpios. Es un acto de amor hacia la Madre Tierra, que siempre nos está ofreciendo todo su amor, valga la expresión. Es una manera de ocupar pues, ciertas horas que los podías pasar tontamente sin aprovechar, y creo pues que es dar algo de lo que puedes dar, ¿eh? Porque a veces no se trata de dinero ni de otras cosas, sino de ti mismo. Podríamos considerar la solidaridad como un gesto natural, pero la voluntad, ser voluntario, es un gesto que requiere inteligencia, pensar en los demás y pensar con sentimiento, pensar con amor, de manera organizada. Porque pienso que las cosas bellas hay que hacerlas con amor. Amor desinteresado a uno mismo, a la naturaleza, a la humanidad, al universo en realidad. Sin ninguna intención, solo porque sí, porque estás empleando un tiempo y haciendo una labor que, bueno, que yo creo que ayuda a los demás o que les sirve pasar un rato alegre o les satisface. Entonces, pues eso te satisface a ti mismo también y te encuentras bien, sin más, sin más. O sea, tampoco pretendes nada ni buscas nada, y simplemente pues que puedes dar algo de lo que tú tienes, de lo que tú eres o de lo que puedas aportar. Sí, realmente no lo hacemos para que alguien nos lo agradezca ni para que alguien nos lo pague, pero sí vamos a tener recompensa, aunque no es por la recompensa por lo que lo hacemos. Ningún problema. Lo de anónimo en realidad no existe. Todo lo que se hace deja su huella y tiene sus consecuencias, porque no estamos esperando que la gente lo reconozca. Lo va a reconocer la vida, lo va a reconocer quien lo tenga que reconocer, y las cosas se hacen porque son buenas en sí mismas, no porque esperamos que alguien nos lo reconozca o nos lo agradezca. Pues es que en la vida, no sé quién ha dicho, si no sirves, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? ¿Estás esperando a que te sirvan? Podemos dar muchas cosas y recibirlas también, pero cuando una persona te da algo especial, seguramente ese algo sea tiempo, seguramente ese algo sea su presencia. Te está dando vida. Quien se da a sí mismo está dando vida, y ese es un trabajo voluntario, anónimo, como los grandes héroes. Buscaban el anonimato, porque la gloria está en servir. Decía Galeano que pequeñas personas haciendo pequeñas cosas en pequeños lugares son capaces de cambiar el mundo. Y es que ciertamente el voluntariado, por mucho que no parezca, está por todas partes. Tú también puedes ejercer el voluntariado. Solo hace falta una cosa: querer, amar, sentir y dar.